Tiempo de debate, tiempo de análisis y de actualidad en la 8 de Valladolid, en la Quinta Esquinas. Señoras y señores, muy buenas noches. El invitado de esta semana detenta un cargo que ha sido uno de los más movidos en esta legislatura a nivel nacional. Es el tercer inquilino de la subdelegación del Gobierno en Valladolid. Primeramente fue José Antonio Martínez Bermejo, posteriormente Jorge Llorente y ahora el actual inquilino de este cargo es Luis Antonio Gómez. Con él vamos a repasar durante estos próximos minutos toda la actualidad relativa a nuestra tierra. Lo primero, darle la bienvenida a Luis Antonio Gómez, subdelegado del Gobierno en Valladolid. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, bien hallado. Vamos a comenzar, antes de presentar a nuestra mesa de debate que nos acompañan, una primera cuestión vinculada a la actualidad más inmediata de nuestra tierra. En los últimos días, en las últimas semanas, se han registrado varios accidentes de tráfico en dos autovías importantes que atraviesan la provincia de Valladolid. Dos colisiones múltiples en la autovía A6, pasado Medina del Campo, y más recientemente este fin de semana en la autovía A62 se produjo una colisión múltiple. La primera pregunta que le quiero formular es una cuestión doble y va en este sentido. Lo primero es saber si realmente a través de estos, desgraciadamente, estos siniestros, se ha pensado en reforzar la seguridad a través del tan debatido tercer carril de esa autovía A62. Y por otro lado, si en ese tramo conflictivo de la A6 son circunstancias puntuales, como aseguró la directora general de tráfico, María Seguí, o por el contrario, se piensa en reforzar de algún modo la seguridad en esa zona. Pues ciertamente han sido circunstancias puntuales. Con relación a los dos accidentes que ha ocurrido, especialmente múltiples, yo creo que hay que separar los dos accidentes. El concretamente ocurrido en Medina del Campo, en la A6, fue derivado de unas circunstancias climatológicas adversas absolutamente inusuales, que determinaron precisamente que una gran nube de arena arrastrada por unos vientos muy fuertes que precisamente la EMET, la Agencia Española de Meteorología, ya había anunciado que iban a ocurrir, sucedió que precisamente trasladó una nube importantísima de arena que obstaculizó la visibilidad. En el momento que se tuvo conocimiento de ese hecho y se restauró posteriormente la circulación con normalidad, se hizo una señalización para que se redujera la velocidad hasta 80 km por hora para prevenir posibles incidentes que posteriormente pudieran ocurrir. Que efectivamente así ocurrió, tristemente, que fue al día siguiente cuando una vecina de Orense perdió la vida en ese accidente por una circunstancia de las mismas características. Fruto de aquella situación que, por mucho que fuera sobrevenida y absolutamente inusual, nos pusimos en marcha para trabajar en conocer cuál es el origen y en su momento, una vez que tengamos los resultados de los estudios que se van a realizar y que están en curso, tengamos conocimiento de qué posibles medidas se pueden emplear ya no solamente en la zona de la carretera, de la autovía, sino de la servidumbre y más allá para que no vuelva a ocurrir. Y el otro hecho triste se produjo precisamente en el Puente del Pilar, en la operación Retorno. Había 120.000 desplazamientos ese fin de semana a ese puente, el del Pilar, y como consecuencia de una salida de una furgoneta de vía y un vuelco, posteriormente por la altísima densidad de vehículos que estaban volviendo precisamente en la operación Retorno del Puente del Pilar, sucedió ese choque múltiple que quedó en varios heridos leves, pero que también generó un problema de atascos hasta de 18 kilómetros. Con lo cual, a veces hay circunstancias sobrevenidas que no se pueden prever. Una de ellas ha sido la tormenta de arena y ahora se está investigando por qué esta furgoneta volcó. Pero sin ir más lejos, ayer hubo un accidente también en las carreteras de Valladolid, concretamente cerca de la zona de Medina, como consecuencia de que una banda de rodadura de un pinchazo de un camión ha determinado también una contingencia a otro camión. Esta noche también ha habido un accidente con un jabalí que ha invadido una carretera convencional y con un perro en el término municipal de Valladolid. El jabalí creo que fue en Pozaldez. Es decir, cuando nos ponemos en carretera, por mucho que tengamos gran seguridad, especialmente en las autovías, a veces siempre tenemos que ir con esa precaución, esas distancias de seguridad, esa contención en la velocidad, ese volver sin prisas cuando vamos a casa, porque hay contingencias que no podemos siempre preverlas. Estaremos atentos, por tanto, a los resultados de ese estudio para ver si se toman más medidas de seguridad. Vamos a presentar a nuestros compañeros, a Luis Huerga, director de informativos de Radio Castilla y León. Luis, bienvenido, buenas noches. Y a María del Romero Mayor, jefa de la sección de política del Mundo de Castilla y León. María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches.
Aquí tienen al subdelegado del Gobierno en Valladolid para plantearle todas las cuestiones de actualidad que consideréis. Yo, al hilo de lo que decía del jabalí, precisamente creo que los vecinos de Pollos se habían quejado de que había una abundancia de jabalíes en la zona y que había que tomar alguna medida de prevención. Sí. Con relación a esos dispositivos, normalmente los de protección dentro de la Comisión Provincial de Tráfico, ahí nos reunimos una serie de personas con diferentes responsabilidades en el ámbito tanto del mantenimiento de las carreteras como de la responsabilidad de la señalización, como de temas medioambientales. Bueno, pues es un grupo múltiple y ahí es donde se tratan estos temas. Entonces somos conscientes de que en muchas vías, especialmente vías convencionales, una fuente importante de accidentes puede venir ya no solamente de los despistes y de la somnolencia, sino también de que haya animales silvestres o domésticos descontrolados que invadan la calzada. Con relación a ese tema, la Consejería de Medio Ambiente, Fomento y Medio Ambiente, en su servicio territorial establecen precisamente unos sistemas de verificación a través de la Guardería Forestal que pone de manifiesto en qué lugares puede haber mayor incremento del número de especies cinegéticas. Y entonces lo que se hace habitualmente pues son esas cazas controladas, esos descastes en algunos casos que permiten bajar las poblaciones. Y esos controles son los que se están haciendo. No obstante, de los accidentes que hemos tenido en lo que va de año, se han incrementado con respecto tristemente al año pasado y hemos pasado a tener 12 accidentes mortales, de los cuales ha habido 16 víctimas mortales. Uno de los accidentes ha sido provocado precisamente por la invasión en la calzada de un animal silvestre y lo que se ha derivado. Pero, no obstante, bastantes accidentes que ocurren en las vías son especialmente las vías convencionales, donde vamos dirección al pueblo, hacemos movimientos más cortos y estamos ciertamente a veces un poco más relajados. En algunas de las vías, como puede ser Tierra de Pinares, en la carretera que va de Torrescárcela, por ejemplo, hacia Montemayor de Pililla o de Viloria hacia la autovía, o en la zona de Pozaldez, o en la zona de los Montes Torozos, Villalba de los Alcores. Son zonas con gran densidad de masa forestal y ahí desde luego hay que respetar muy mucho los límites de velocidad. ¿Por qué? Porque estas contingencias pueden suceder, especialmente a la caída de la noche y al amanecer. Siguiendo con el tema del tráfico, subdelegado, casualidades o no, sí que es cierto que parece, el dato es el objetivo y todo apunta a que este año se va a acabar con un índice de siniestralidad notablemente superior al del año pasado. Supongo que sea tiempo de hacer balance, de buscar una explicación si la hay y no sé si de establecer nuevas medidas, se me ocurren, no sé si incentivar el tema de controles de velocidad a través de sistemas de radar. ¿Se piensa en algo para intentar buscarle una solución a esta situación que sí que es verdad que este año ha supuesto una ruptura de la tendencia? Se tiene que hacer permanentemente una evaluación de todos los resultados y además un análisis permanente de cualquier accidente que se produzca, porque en cualquier momento y situación, cualquier fallo que se detecte, cualquier error de señalización que se detecte, tiene que ser introducido con una mejora. Por ejemplo, en Valladolid se va a poner en marcha el primer radar de control de tramo que está contemplado entre Medina de Rioseco y entre la Mudarra. Y no es un tramo que se haya elegido al azar, es que precisamente ahí hay dos puntos muy conflictivos, con una orografía complicada y con una carretera convencional que no es sencilla, como es la Cuesta de Coruñeses y luego posteriormente el Vallejo que pasa antes de subir a la recta que entra hacia la Mudarra. Ha habido mucha siniestralidad históricamente, entonces cuando se ha pensado qué mejoras se pueden ubicar, se va a colocar un tramo, un radar de control de tramo para, de alguna forma, motivar a todos los conductores a que en ese tramo, que es especialmente peligroso, se modere la velocidad. Entonces, este tipo de medidas y otras que se estudian siempre están vinculadas al estudio de la siniestralidad que nos encontramos. ¿Y para cuándo, subdelegado, va a estar operativo ese radar de tramo? Pues entendemos que en el ejercicio 2016, pero no les sé decir ahora cuándo. Igual que también se hacen campañas de concienciación, pues cuando llega la Navidad, del tema del control de drogas y alcohol. En esta semana que viene se va a iniciar también, en la tercera semana de octubre, un sistema en el cual vamos a establecer mecanismos de control y de concienciación para que seamos especialmente cautos cuando viajamos por carreteras convencionales, las que son provinciales y autonómicas, que no son autovías.
Subdelegado, disculpe que insista acerca retomo uno de los datos que nos decía antes acerca de esos desplazamientos que ha habido en el puente del Pilar, 120.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia que suelen concentrarse en los principales nudos de conexión, en las autovías esencialmente. Sí. ¿No le parece que con todos estos datos y teniendo un puente en vísperas, en 3 semanas, el puente de los Santos, sí, habría que volver a plantearse, y disculpe que insista otra vez sí, en la cuestión, de implementar un tercer carril en la autovía A62? Sí, vamos a ver, en los presupuestos generales del Estado, concretamente, se contempla ya un presupuesto que va a ir destinado al estudio del tramo del tercer carril en 3 tramos, concretamente, entre Dueñas y Cigales, después entre Cigales y Tordesillas, y Simancas, y entre Simancas y Tordesillas. Eso es lo que precisamente se va a hacer con estos presupuestos, dotar una aportación suficiente para hacer un estudio que dé paso a un proyecto que también se financie, que nos permita ver por dónde tiene que ir el tercer carril. Y no solamente esas medidas tenemos que valorar, nos hemos dado cuenta también que precisamente en esta operación retorno ha habido muchísimo tráfico de camiones pesados de nacionalidad portuguesa que iban dirigiéndose hacia la frontera francesa. Eso también ha complicado precisamente ese transporte internacional ligeramente la operación retorno. Entonces, además de medidas estructurales que son muy importantes y que estamos pensando en ellas, tiene que haber otra serie de medidas que sean alcanzables a un poquito más corto plazo y que sean operativas de forma cercana. Si se presupuesta para 2016 ese estudio, Sí. ¿2017 podría ser una realidad el proyecto por lo menos? Sí, sí, el proyecto entendemos que tendría que estar terminado en el 2016. Sí, sí, y como tal después la petición correspondiente de inclusión en presupuestos generales del Estado para ver ese carril realizado, ese tercer carril, lo más pronto posible. Pero desde luego abre a las puertas a ese tercer carril. Yo quiero cambiar de tercio. Al presentarse a las elecciones municipales, usted dejó la dirección provincial del INEM, Correcto. Ahora SEPE. Servicio Estatal de Empleo Público. Lo seguimos Sí. conociendo como INEM. Sí, Tengo entendido que no se ha cubierto. sí. ¿Por qué no se ha cubierto? No es exactamente así. No se ha nombrado, digamos que una plaza de libre designación, sino que lo que se ha hecho ha sido designar por un procedimiento que contempla la Administración al subdirector precisamente de Gestión Económica, que fue precisamente mi antecesor en el puesto, Francisco de Lucas, como director, con lo cual Francisco de Lucas está ocupando la plaza de director del SEPE por designación hasta que se convoque en libre designación. ¿Y no es un poco dejar desatendida una dirección provincial que es importante? Porque si es, se supone que ahora el puesto que ocupaba Sí, él sí. está sin cubrir. No solamente es importante, sino que además en la Dirección Provincial de Valladolid se acumula la coordinación territorial de Castilla y León. Exacto. Entonces, las elecciones van a ser el día 20 de diciembre. Un proceso de cobertura de esa plaza tarda aproximadamente 2 meses y medio. Y sin embargo, precisamente por la importancia y más mi sensibilidad después de estar en la anterior legislatura ocupando esa dirección provincial del Servicio Estatal de Empleo Público y precisamente por esa preocupación, en lugar de hacer la convocatoria de forma inmediata y esperar su cobertura 2 meses y medio, se ha hecho ya la designación de Francisco de Lucas como, que además tiene la experiencia previa, como director provincial del Servicio Estatal de Empleo Público. Luego no está desatendido ni muchísimo menos. Más cuestiones sobre la mesa. Luis, Yo insistiría con esto, María. sobre todo, porque no sé si está suficientemente dotado el servicio del SEPE en Valladolid, teniendo en cuenta, desgraciadamente, la cantidad de parados que hay en la provincia. Pues son muchos parados, demasiados. Las cifras que tenemos del mes de septiembre son 40.252 y ciertamente, aun siendo casi 7.000 menos desde el principio del año, siguen siendo muchos, demasiados. Hay 10 oficinas, de las cuales 4 oficinas del INEM, del SEPE, están en Valladolid y luego tenemos 6 oficinas distribuidas por el medio rural. Y lo cierto y verdad es que los funcionarios del Servicio Estatal de Empleo Público, que son personas que casi el 50% se dedican a estar en atención directa precisamente a las personas, son personas que, la verdad, son unos funcionarios excelentes y unas personas maravillosas desde el punto de vista del trato y hacen la labor, por lo menos mi experiencia al frente de esa institución ha sido excelente. Y lo cierto es que con la experiencia de Francisco de Lucas y la experiencia precisamente del subdirector de prestaciones, Miguel Ángel Moreno, la coordinación directiva
unido a los diferentes jefes de sección, que todas las plazas están cubiertas, le puedo asegurar, empeño mi palabra, le garantizo que la atención está perfectamente atendida por personas responsables y que conocen excelentemente bien el medio. Subdelegado, yo quería preguntarle ahora por seguridad. Hace unos días, bueno, en concreto en la celebración de la Fiesta del Pilar, se ha hablado de los datos de criminalidad, se ha hablado de que la tasa de Valladolid es 10 puntos inferior a la media nacional, con lo cual entiendo que es un motivo de satisfacción para quien se encarga de gestionar todos los asuntos vinculados a la seguridad. Pero yo quería enfocar la cuestión en un aspecto concreto, en la localidad de Tordesillas, en una doble vertiente. La primera es saber en qué punto se encuentra el proceso administrativo y judicial con respecto a todas aquellas personas que provocaron altercados en el Toro de la Vega. En ese sentido, cabe decir que hasta el momento actual hemos tramitado 9 expedientes. Es decir, se han abierto 9 expedientes que darán lugar a procedimientos sancionadores por incumplir precisamente diferentes aspectos en el ámbito de la seguridad ciudadana. Por ese procedimiento entiendo que es una multa económica o implica alguna sí, pena de cárcel en algún caso. No, son multas económicas, ciertamente porque van vinculadas a la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Y son todos antitaurinos o hay de los taurinos también? Pues no sabría decirle, porque nadie les pregunta cuál es su adscripción. La única persona que sí que sé que es antitaurino, porque lo manifestó precisamente públicamente, fue la persona que se encadenó a una señal. Y entonces yo sí que sé que esa persona es un antitaurino. El resto de las personas, pues no puedo saberlo, no lo sé honradamente, no lo sé. Han sido expedientes por llevar objetos perdidos, sprays de defensa personal prohibidos, diferentes utensilios, con lo cual no se puede definir que quien lo llevara fuera o no protaurino o antitaurino. ¿Ha funcionado el helicóptero que se llevó hasta Tordesillas exprofeso para poder hacer una vigilancia de todo el recorrido? Claro, el territorio que se cubre es tan grande que con las cámaras de tierra no era posible muchas veces vislumbrar todos los mecanismos de seguridad ni las posibles transgresiones que se pudieran provocar, con lo cual qué duda cabe que es un mecanismo de ayuda para introducir claridad y sobre todo dar transparencia a la hora de cualquier tipo de procedimiento que potencialmente fuera necesario abrir. Y en este caso concreto puedo decir que sin duda sí, es una herramienta útil. La experiencia ha sido positiva, supongo que se vaya a articular ese mismo sistema para próximas citas en caso de que las haya al margen de la polémica general con respecto a la celebración, pero extrapolarlo también a otros acontecimientos de características similares, ¿se ha pensado en ellos? Y la experiencia, como dice, ha sido buena, es decir, ¿va a ser común ver un helicóptero de la Guardia Civil con una cámara de seguridad en acontecimientos que reúnan a un número importante de personas? Pues la prudencia en este caso tiene que ser mi respuesta y es quien tiene que guiarla y les voy a explicar por qué. Normalmente cuando se establece un dispositivo de estas características, que en definitiva lo que tiene que establecer son mecanismos para la seguridad ciudadana, quien establece los mecanismos técnicos, quien establece las bases de ese control de seguridad es los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y concretamente esta hoja de servicio, que así se denomina el plan de actuación, fue desarrollado y diseñado por la Guardia Civil. Mi experiencia, a la vista de cómo fue, es que es muy útil, pero en todo caso, quienes establecen los dispositivos y los estructuran son los propios profesionales, en este caso de la Guardia Civil, y serán ellos los que tengan que valorar la conveniencia o no, la introducción de ese tipo de elementos. Pero mi opinión es que sí. Subdelegado, acerca de esta seguridad en el municipio de Tordesillas, yo no sé hasta qué punto usted puede llegar a estar preocupado por una serie de acontecimientos que se han derivado de la celebración del Toro de la Vega. Me refiero a la cancelación del concierto de un grupo de música, La Unión, que fue a finales de agosto. Usted todavía no era subdelegado del Gobierno. Recientemente, este fin de semana, va a haber un evento deportivo también en Tordesillas y se comenta que se están vertiendo amenazas contra los sponsors de ese evento para que no lo patrocinen quienes quieren vincular a Tordesillas con la celebración del Toro de la Vega. El alcalde y otras personas del municipio están recibiendo insultos a través de redes sociales. ¿Le preocupa la seguridad que pueda generarse o la inseguridad que pueda generarse en el municipio de Tordesillas? Ciertamente cualquier mecanismo que pueda alterar el orden y que pueda trasladar inseguridad me tiene que preocupar, me preocupa y me ocupa. Dicho esto, lo que sí que está claro y hay que establecer es que el torneo del Toro Vega
Es un festejo taurino popular que tiene y que cuenta con el marco de la ley, y a partir de ahí me genera muchísima tristeza, y lo he dicho en algún momento, que personas que en un momento dado trasladan y ejercen el cumplimiento de la ley y ejercen su obligación en su condición de alcalde, en este caso, pues tengan que verse sometidos precisamente pues a situaciones vejatorias o a situaciones de que puedan en un momento dado peligrar la integridad de la seguridad de su persona. Eso me parece que tiene que estar, pues no sé, en un estado de derecho y democrático con el que vivimos, tendría que ser algo que no tendría que ocurrir. Pero ¿le preocupan estos acontecimientos que se han producido, la cancelación de 2 eventos, la cancelación de un evento confirmado en el mes de agosto, ese concierto del Grupo La Unión, y quizá el que esté en el alero este evento deportivo por estas circunstancias? Es decir, quizá la gente de Tordesillas pueda decir qué tienen que hacer o qué pueden hacer al respecto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que está claro es que yo no voy a entrar en si se ha cancelado y cuál ha sido el motivo de la cancelación. A nosotros, institucionalmente, y a mí personalmente, lo que me preocupa es precisamente que no haya, y si lo hay, procurar prevenirlo, ninguna situación que pueda interrumpir, alterar o generar problemas para la seguridad ciudadana. Eso es lo que realmente nos preocupa. El fondo de la cuestión de si se celebra o no se celebra, pues ciertamente no es un fondo que a mí me ocupe. Sí que me tiene que preocupar que si tenemos antecedentes y conocimientos de que puede haber situaciones de peligro, de alteración del orden público o que pueda generar algún tipo de agresión, poder prevenirlo. Y ahí es donde tendremos que establecer los mecanismos preceptivos en su momento. ¿Y están investigando las amenazas que recibe el alcalde de Tordesillas? Las amenazas del alcalde de Tordesillas y cualquier amenaza que se produzca en la provincia de Valladolid a cualquier persona que, derivado de su actividad pública, incluso de otras situaciones, pueda tener riesgo su vida, o por amenazas o por diferentes circunstancias, se investiga, como no puede ser de otra forma. Siempre se investiga cuando hay alguna amenaza contra la seguridad y la vida de las personas, siempre. Que además suelen ser amenazas o suelen ser circunstancias que se dan en un ámbito muy concreto, que es el de las redes sociales o todo lo relacionado con Internet. Entiendo también que objetivo prioritario de vigilancia o investigación en su momento, que claro, hablábamos hace poco de que esto era el futuro, pero entiendo que ya no es tan futuro, no que esto es presente, y que en ese sentido, también aquí en Valladolid, estamos preparados, ¿no?, para jugar en ese escenario. Sí, qué duda cabe que tenemos mucho margen de mejora, ¿eh? Lo cierto es que cuando las nuevas tecnologías llegan, estamos actualizándonos permanentemente, a todos nosotros nos pasa. Y desde luego desde la Guardia Civil y desde la Policía Nacional hay una unidad que se dedica precisamente al estudio de cualquier contingencia que venga derivada de las redes sociales. Pero no solamente eso, en el plan director precisamente de mejora de la convivencia que traslada el Ministerio del Interior y que a través de Policía Nacional y Guardia Civil y las subdelegaciones en colaboración con la Junta de Castilla y León trasladamos a todos los colegios, a todos los niños y niñas que sean cautos con el uso de las redes sociales, que en el momento que perciban que hay cualquier agresión a través de redes sociales a cualquier compañero o compañera lo denuncien. Es algo que realmente cada vez estamos toda la sociedad más concienciada y desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también están ocupados en ello. ¿Y tendría algún dato del impacto de este tipo de delitos que se realizan a través de las redes y cómo ha sido su evolución? Pues no dispongo ahora mismo de ellos, pero qué duda cabe que, igual que el resto de delitos que se tipifican, todos los relacionados con el ámbito de la ciberdelincuencia también se ubican y se ubicarán precisamente en las estadísticas. Pero ahora mismo no puedo decirle, pero sí que tenemos 2 unidades, Policía Nacional y Guardia Civil, que trabajan en ello. En materia de seguridad, uno de los robos más frecuentes en la provincia es el de cobre. Hoy precisamente informaban de un detenido en Medina del Campo. Sí. ¿Los equipos Roca están siendo eficientes contra este tipo de delitos? No, le pregunto, si los equipos Roca están siendo eficientes... Sí. No solamente, sigue existiendo muchos robos... Sí. En el ámbito rural los equipos Roca, pues efectivamente lo que tienen que tutelar, y de hecho lo han demostrado en los últimos
3 años de su trabajo es precisamente la eficacia que tiene en el ámbito rural, ¿no? Y no solamente con robos que se puedan producir en el ámbito agropecuario, sino cualquier actividad económica que se produzca en el medio rural. Pero no solamente trabajan, cuando estamos hablando de redes de delincuencia, no solo trabajan los equipos Roca. Por ejemplo, con el tema del cobre ha intervenido precisamente el Departamento Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, y precisamente una de las personas que ha sido detenida en Medina del Campo hoy es una persona que estaba en requisitoria como consecuencia de la operación Timu, que había comenzado aquí en Castilla y León, concretamente en Zamora y en Valladolid, porque habían sido detectados varias personas que robaban cobre en huertos fotovoltaicos. Cuando se fue a intervenir, se marcharon, escaparon a Barcelona. Allí se desplazó la unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil hacia Barcelona y han colaborado hasta la desarticulación de la red. Que aquella red se encargaba también y estaba realizando robos de cobre en cable de alta tensión y de sistema de detección de caída de objetos de la red del AVE, con lo cual a 2 de las personas que se escaparon desde aquí no se las pudo detener. Una de ellas ha sido esta. Entonces, la coordinación existe entre todas las unidades de la Guardia Civil no solamente de Castilla y León, sino de España, en el sentido de que no solamente se tutela el que el robo no se produzca, que también se produce esa actuación, sino también los movimientos de circulación de vehículos que puedan transportar ese cobre robado u otros objetos robados, incluso también lo que ha ocurrido en Barcelona. ¿Por qué se ha detectado? Porque también había 4 zonas de desguace que estaban comprando ilegalmente todo ese material robado, con lo cual digamos que trabajamos en una red que va más allá de las propias unidades Roca que trabajan en el medio rural. Ya que nos habla de los equipos Roca que pertenecen a la Guardia Civil, se me venía a la cabeza preguntarle por el estado de una cuestión. Ustedes han firmado un convenio con Diputación para la rehabilitación de las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia. Eso es. Se dijo inicialmente que primero había que hacer un estudio de necesidades para ver cuáles eran los más prioritarios. Sí. ¿Se ha avanzado en ese estudio? ¿Se sabe ya en qué casas cuartel hay que actuar con urgencia? Ciertamente, pero no solamente estamos hablando de los 100.000 euros. Estamos hablando también que aporta la Diputación, lo cual agradecemos pues inmensamente, porque realmente la Diputación, que tiene vocación de servicio y de trabajo coordinando absolutamente todos los pueblos de la provincia, es conocedora de esos déficits y ha aportado ese mecanismo. Pero también a eso tenemos que añadir el 1.350.000 euros que vamos a tener en los presupuestos generales del Estado. Y entonces, ahora mismo, pequeñas intervenciones que se van a hacer en cuarteles de la Guardia Civil, como puede ser pues Medina del Campo, como puede ser Laguna de Duero, como pueda ser Villalón, como pueda ser en otros varios que se va a realizar. A eso hay que añadir el estudio de previsiones de intervención para todo el año 2016 a cargo de los presupuestos generales del Estado. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos días, continuar con las visitas y viendo las necesidades y, sobre todo, priorizándolas, empezando por aquello que es más urgente para realmente mejorar toda la red de cuarteles y de puestos. En Valladolid tenemos 3 compañías, de las cuales se distribuyen, por hacer un resumen y que las personas que nos están viendo lo entiendan, cómo está distribuida la Guardia Civil. Tenemos 3 que son la zona de Río Seco, de Medina del Campo y de Valladolid, de tal forma que tenemos 10 puestos en Valladolid, en 10 municipios, tenemos 9 en Medina del Campo y 5 en Medina de Río Seco, con lo cual tenemos en total 24 unidades donde precisamente se desarrolla la actividad y son puestos de ubicación de la Guardia Civil. Y entonces nuestra idea es incidir sobre la totalidad de todos los puestos al objeto de verificar esas prioridades y hacer las inversiones correspondientes. Y la 25ª unidad sería la de Arroyo de la Encomienda, que es también una necesidad y una demanda que se lleva demandando desde hace varios años. Pues el plan estratégico que se establezca será el que tendrá que decir dónde haya que reforzar y dónde precisamente incluso haya que mover necesidades de unidades en función de situaciones delictivas. Y por supuesto eso se contemplará, pero ahora no le puedo decir honradamente, no lo sé, si el plan estratégico lo incluirá o no. ¿A usted le parecería razonable que se incluyera, dado que es uno de los municipios más poblados ahora mismo de la provincia de Valladolid, junto con Medina y claro Laguna? Que sí. Mi opinión es que cuanto mejor atendido esté nuestro medio rural, mejor, y cuantos más medios tengamos, mejor. Y con relativa frecuencia
la Administración General del Estado y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues han tenido que trabajar con medios a veces no tan generosos como sería de desear, pero el esfuerzo que estamos teniendo en estos últimos 4 años, donde estamos viendo cómo se está mejorando de una forma importante la flota de vehículos, por ejemplo, que es lo más visible, con lo que se mueven nuestros cuerpos y fuerzas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, pues lo vemos cercanamente, ¿no? Con lo cual ese esfuerzo se va a continuar. Cambiando de tercio, de usted depende también la coordinación de la Seguridad Social. ¿Cuándo se va a inaugurar el edificio del INS? Estamos hablando del edificio de la calle Boston, porque hay 2 edificios que están previstos que se abran antes de final de año. El uno es el que presta servicios, el Medina de Río Seco. Sí, estábamos el de terminando, Valladolid, sí. efectivamente, las obras del encintado de la urbanización del exterior, que se han terminado justo en esta semana, con lo cual creemos que el día 15 ya se puede hacer el traslado de los enseres de una oficina a otra y empezará a funcionar ya inmediatamente. Y después está, por otra parte, lo que corresponde al edificio de la calle Boston, que es donde precisamente se centralizan mucho más servicios. Había una serie de déficit fruto de la inspección que se había realizado, temas menores que ya están realizados y concretamente ya se ha solicitado la licencia de primera ocupación al Ayuntamiento de Valladolid y esperemos que antes de fin de año ya está en servicio. ¿Han hablado con el Ayuntamiento de la posibilidad de incrementar las líneas de autobuses hasta allí, dado que es una zona poco habitada hasta el momento? Hombre, realmente el problema que tenemos es la fractura ferroviaria. En el momento que haya un soterramiento, pues estaremos justo en el centro. Pero qué duda cabe... va para largo, ¿no? Pero esperemos que efectivamente ese servicio se pueda dar. Y efectivamente hay una relación fluida porque de hecho se está solicitando y estamos en contacto permanente con el Ayuntamiento para la corrección de las circunstancias que han retrasado la concesión de la licencia con la entrada ahora del equipamiento y por supuesto se pondrán en marcha todos los mecanismos y estoy seguro que por parte del Ayuntamiento pondrán todos los medios para que toda la ciudad esté integrada y precisamente con el nuevo abordaje que hoy en un medio de comunicación nos comentaba el concejal de Seguridad y Movilidad Luis Vélez, pues pueda eso también estar integrado y pueda precisamente facilitar la movilidad, sí. ¿Es fluida la relación con el Ayuntamiento de Valladolid, con el cambio de equipo de gobierno? Usted que ha estado también en la bancada de los concejales del Partido Popular. Yo concretamente, ¿En el tiempo que lleva? Allí donde coincidimos en los actos institucionales, pues ciertamente, cuando hay algún aspecto que pueda ser objeto de comentario, lo hacemos en pasillos, sin necesidad de esperar a una llamada telefónica o a trasladarnos. Sí, a todo aquello que sea necesario, por supuesto, la lealtad institucional y la colaboración entre instituciones es un principio que tiene que estar regido para todos los que estamos al frente de alguna institución, porque al final los beneficiarios de todo ello van a ser los ciudadanos, por supuesto que sí. ¿Y eso se va a traducir también en la Ciudad de la Justicia? Porque, si no recuerdo mal, el antiguo Hospital Río Ortega pertenece ahora al INS. Sí, desde hace mucho tiempo la directora provincial llegó a decir que habría facilidades para que el Ayuntamiento pudiera disponer de terrenos ahí para ampliar con el Colegio del Salvador si se llega a hacer. Entonces, ¿está el Gobierno, la Administración Central dispuesta a facilitar que la Ciudad de la Justicia esté en esa zona? En primer lugar, y lo primero de todo, quien diseña una ciudad es su equipo de gobierno. Por lo tanto, si el equipo de gobierno ha decidido que la alternativa que estaba en Villa de Prado tenga que ser trasladada a un plan B para que la prioridad sea que esté en El Salvador, el resto de instituciones no tenemos nada que decir en ese sentido. Y ahora vamos a la parte que corresponde. El Colegio El Salvador dispone de 2 parcelas, una la del propio Colegio El Salvador, que era donde se pretendía ubicar, y luego una parte complementaria, toda vez que consideraban que era insuficiente los metros cuadrados que contaba el Colegio El Salvador y que tendría que ser utilizado de la parte del Hospital Pío del Río Ortega en lo que hace referencia a la arboleda y lo que hace referencia al aparcamiento. Entonces, el procedimiento del Ayuntamiento le ha iniciado y ha establecido consultas y el propietario de esa parcela es la Tesorería General de la Seguridad Social, de la del Pío del Río Ortega, pero el uso le tiene SACIL, la Consejería de Sanidad. Entonces se ha dado traslado a SACIL para que dispongan de cuál es la necesidad que tiene para su uso.
y a partir de ahí el procedimiento del ayuntamiento le seguirá. Y estamos en esa fase de alegaciones. O sea que ahora la pelota está en el tejado de SACIL. Ahora la pelota está en el procedimiento administrativo que determine el uso que se va a hacer por parte del ámbito sanitario de esa parcela, de su necesidad o no. Porque la tesorería, siendo la propietaria, la cesión del uso la tiene la Consejería de Sanidad, SACIL. Y entonces estamos en el periodo de alegaciones a todo ese movimiento de calificación urbanística y de derecho y posibilidad de uso de esas parcelas. Implicando a SACIL, implicando a la Tesorería de la Seguridad Social, implicando más administraciones en definitiva, sí. ¿No cree que eso va a suponer un retraso al proyecto con respecto a la idea inicial en la parcela de Girón? Hombre, lo de la parcela de Girón, el proyecto estaba hecho, las inversiones estaban realizadas, simplemente hacía falta ya consolidar la permuta, hacerla efectiva, y el proyecto para ya empezar a poner ladrillos el año que viene estaba ya resuelto y dotación presupuestaria. Es decir, más lento que eso va a ser, pero vamos, todas las instituciones trabajamos por dar solución a aquello que se nos requiere, por supuesto. Pero algo de retraso, es que lo otro era inmediato, con lo cual esto, el comienzo de la obra, esto requiere unos pasos previos, como así lo ha explicado perfectamente el concejal de urbanismo, el señor Sarabia. Usted fue concejal, fue elegido concejal, lo había sido antes y volvió a ser elegido. ¿Por qué cambió un puesto de 4 años por otro que le puede durar unos meses? Bueno, el otro día comentaba Juanjo Azcárate, que es una persona que establece comunicaciones y que cuenta historias de éxito, porque él es un empresario de éxito. Comentaba en una ponencia que hizo con un medio de comunicación que en esta vida pasábamos para estar algo más de 30.000 días, ¿no? Y decía, y no vayan a pensar que 30.000 días es algo fantástico en años, es viviendo 90 años. Por lo tanto, lo que tienen que ustedes es pensar que, por favor, vivan el cada día, sean felices en el cada día, desarrollen su vida no pensando siempre en el futuro que vamos a ser felices, sino en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy funcionario y he prestado siempre mi vida como funcionario público y he prestado mi servicio desde esa función. Igual que estaba prestando mis servicios como concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, ahora he tenido el privilegio, gracias al ofrecimiento que me hizo María José Salgueiro, de poder seguir prestando ese servicio no solamente a Valladolid capital, sino a Valladolid y toda la provincia. Y eso es lo que me ha movido, eso es lo que me ha movido. Y seguiré el tiempo que sea, que son 3 meses, 4 meses, no ha supuesto para mí ninguna duda en la decisión, salvo el pesar que sí que he tenido, que eso lo he reconocido un poco, me ha dolido el corazón, el dejar una labor que sí que me gustaba y que tengo vocación, que es la labor municipalista, ya desde mi condición de alcalde hace unos años de mi pueblo pequeñito y ahora como condición de concejal. Y eso sí que fue lo que me motivó la duda, pero en modo alguno la temporalidad de la posible hipotética situación del puesto, que espero que no sea así y que, bueno, España renove la confianza en el gobierno de Mariano Rajoy y pueda verme de nuevo situado en la misma situación que estoy. Que además es una función que tiene ese periodo, digamos, de vida teórica hasta las elecciones, el 20 de diciembre. Eso hablábamos en la toma de posesión de su cargo que una de las cosas importantes que se comprometía destacar era pues esa recuperación económica que se defiende, pero que quizá igual no había llegado al ciudadano de una forma clara. Entiendo que ese también es uno de los retos de su función de cara a la llegada de esas elecciones, más que nada porque bueno, se puede interpretar como una especie de examen, precisamente, a si hay recuperación, si no hay recuperación, o si esas políticas que se están implementando son las acertadas o no. Qué duda cabe que al final tenemos una evaluación permanente de todas las políticas, y allí donde se ve que se necesita una fortaleza se establece un área complementaria para hacerlo. De hecho, ese ha sido el ejemplo con los 500 millones de euros que se han puesto sobre la mesa para reforzar el apoyo a todas esas familias que vienen a ser aproximadamente 1.200.000 desempleados en España de larga duración. Es decir, las políticas de relanzamiento económico
por sí solas no tienen alma. La que tiene alma es precisamente el pensamiento de que a quien tiene que llegar es precisamente a todas las familias. Y por eso decía que mientras tengamos una sola persona desempleada que quiere trabajar, no debemos escatimar ningún recurso para precisamente intentar conseguirlo, porque la mejor política social es aquella que permite la generación de empleo. Y ahí estamos volcadas todas las administraciones y desde luego el Gobierno de España, y después instrumentándolo desde todas las subdelegaciones del Gobierno, coordinadas por las delegaciones del Gobierno, todas las políticas que ha trasladado en estos 4 años el Gobierno de Mariano Rajoy nos tienen que ayudar precisamente a que continuemos en esa vía de dar soluciones a los problemas que tienen las personas, especialmente las más necesitadas, esas personas que están en situación de desempleo. Vamos cerrando el programa. María, Luis, la última cuestión. Sí, no, ahora que hablaba de las personas más necesitadas y en situación de desempleo, yo vuelvo al SEPE, porque por un lado hay muchas personas que ya no reciben ningún tipo de prestación y por otro, según tengo yo entendido, hay problemas en las oficinas, no aquí, en toda España se han denunciado agresiones que sufren los funcionarios, agresiones en algún caso físicas como pasó en Canarias con la hija de una directora de oficina, pero también agresiones verbales, porque la gente está muy tensa y a veces no entiende muy bien o no es capaz de tener paciencia para que le atiendan. De acuerdo. No sé si por un lado se atiende suficientemente a las personas que ahí acuden, porque hay cita previa, pero la cita previa es por teléfono o por internet, que hay gente que no tiene acceso a esta fórmula, no sé si se podría implementar alguna otra fórmula, y por otro lado si hay seguridad con las personas que trabajan allí para cuando ocurren este tipo de incidentes. Dentro del ámbito de la administración, de cualquier administración, hay un sistema y hay unos planes de prevención de riesgos laborales. Uno de los temas que preocupan siempre es la potencialidad de que ocurran agresiones, no solamente del Servicio Estatal de Empleo Público, podemos hablar también del INS, podemos hablar también de la Tesorería General de la Seguridad Social, podemos hablar también de la Inspección de Trabajo. Es decir, con carácter de transversalidad nos ocupamos y nos preocupamos de todas aquellas situaciones que pueden derivar en que alguna persona que vaya a una atención pública pierda los papeles, pierda el momento, pierda el norte y agreda física o verbalmente, que es algo absolutamente despreciable. Entonces, en ese momento nosotros tenemos mecanismos en virtud del cual hay una excelente coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y después también los mecanismos que tenemos en diferentes oficinas para que haya una conexión entre todos los trabajadores y que rápidamente se pueda avisar a la Policía Nacional si estamos en un lugar como pueda ser la ciudad de Valladolid o de Medina del Campo, o que se llame a la Guardia Civil cuando está. Entonces, afortunadamente, hay pocos incidentes. ¿Hay algunos? Sí, pero hay pocos. Y después, por otra parte, los sistemas que me hablaba de cita previa están funcionando y están siendo evaluados y están funcionando francamente bien. De hecho, estamos recibiendo muy buenas valoraciones de todos los sistemas de información telefónica, pero no solamente para pedir la cita. En Valladolid, concretamente, todos los meses se reciben en el call center que tiene el Servicio Estatal de Empleo Público, por ejemplo, 3.000 llamadas mensuales de personas que, en lugar de tener que desplazarse a la oficina, resuelven parte de sus gestiones vía telefónica. Y son personas que ya no tienen que ir ni pedir cita previa ni ir físicamente a la oficina. Y esos mecanismos están funcionando francamente bien. Y están también aliviando de la carga de atención al público en las oficinas, en este caso de prestaciones, y de otras administraciones, a través de estos mecanismos. Pues con ese último titular vamos a poner el punto y final a esta quinta esquina con el subdelegado del Gobierno, Luis Antonio Gómez. Gracias por habernos acompañado esta semana. Muchas gracias a ustedes y, bueno, gracias a todos los teleoyentes por estar también ahí. Luis Antonio Gómez, subdelegado del Gobierno. María, Luis, gracias, compañeros, por habernos acompañado también esta semana en el plató de la quinta esquina. Buenas noches. Señoras y señores, así nos despedimos. Que tengan buena semana. Nos vemos dentro de 7 días.